Hoy, en Desde la Sombra, el asesinato del presidente Kennedy fue una catástrofe para Estados Unidos y el mundo. Un golpe de Estado llevado a cabo por oligarcas angloamericanos que revirtieron las políticas de Kennedy y enterraron el compromiso del país hacia el progreso humano. Kennedy actuó a favor de los intereses nacionales de Estados Unidos y luchó para fortalecer la soberanía y la competencia tecnológica de los países emergentes del dominio colonial. En un minuto hablaremos con Anton Chaikin, el historiador estadounidense. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre JFK. Es difícil decir cuáles son los tres más prominentes porque todos ellos demandan nuestro respeto y honra. Es un privilegio ser estadounidense y estoy feliz de estar hablando con usted hoy. Bueno, para mí sería el primer presidente de Washington, Jackson, que fue el tercero, me da la impresión, y Kennedy. Reagan. Reagan, pues, es más importante here. Fue en el 80, 81. Después fue Bush, importante en criminal, y matar a mucha gente con armas de uranio en Irak. Ese fue muy importante. El más importante criminal, porque no necesitaban echar todas las armas en Irak para sacar a Saddam, que era un aliado de aquí. Pero para controlar el petróleo, se devastó aquella nación. Dejó una guerra civil, 60 millones de niños huérfanos, y la guerra civil continúa hoy día. Anton, ¿de qué manera la ascendencia irlandesa de Kennedy influyó en su forma de ver el mundo? Los Kennedy lucharon contra la subjugación británica de Irlanda durante 150 años. Cuando John Kennedy se hizo adulto, gustaba mucho de viajar por mar y realizó varios viajes a Irlanda. Conoció a mucha gente que estaba relacionada con el IRA, el ejército republicano irlandés, que luchaba contra la ocupación británica en el siglo XX. Si volvemos al año 1798, durante la rebelión contra Gran Bretaña, el condado natal de los Kennedy, Wexford, previamente estableció la república por su cuenta, con ayuda de un almirante de la Revolución estadounidense. En los años 1840, la mitad del ejército británico se asentó en Irlanda para supervisar la exportación de productos alimenticios, de todo tipo de cereales, de ganado, etc., que estaba destinada a salir de Irlanda, mientras que en 1847-48, la población irlandesa se enfrentaba al hambre y al frío. Eso causó una gran oleada de inmigración irlandesa. Las 2/3 partes de la población se murieron o se vieron obligadas a abandonar el país. Entre ellos se encontraba el tatarabuelo Patrick Kennedy, quien llegó a Boston bajo horribles circunstancias y luego se murió entre convulsiones en terribles condiciones. Lo que debería estar muy claro para todo el que estudie psicología de masas es el casi inmediato declive que sufrió el pueblo estadounidense a resultas de ese sorprendente asesinato transmitido por televisión. Hay muchos indicadores de dicha transformación. En un año, los estadounidenses dejaron de usar prendas de vestir de algodón teñidas de colores naturales y tonos suaves y empezaron a ponerse ropa de fibra artificial y colores chillones. La música popular se volvió más estridente, más rápida y más cacafónica. Las drogas aparecieron por primera vez fuera de los guetos bohemios de la subcultura entre la gente corriente. Se puso de moda toda clase de extremismos. Comenzaron a avistarse en el horizonte revoluciones en las ideas y en el comportamiento, desde los Beatles hasta Charles Manson, desde el amor libre hasta el LSD. ¿Cuál es la verdadera historia de su padre con la fama que tenía de ser un reaccionario y qué influencia tuvo su padre en la formación de Kennedy para entender la política? Anton, ¿tú qué opinas? El padre de John F. Kennedy, Joe,
Era muy rico. Creó su fortuna gracias al patrimonio irlandés. En algún momento decidió que no quería pertenecer a la clase baja de inmigrantes irlandeses expuestos a la discriminación. Empezó a colaborar con los de Wall Street y con los bancos británicos, tales como el banco llamado Graham Company, el Banco de India, el Banco Imperial de Londres, junto a Lloyds, los cuales lo apoyaron para que pudiera entrar en el negocio del cine. Obtuvo beneficios millonarios en Hollywood y con especulaciones a través de la empresa de Wall Street Hayden Stone. Podría haber sido un contrabandista, pero no se puede pasar por alto una cuestión. Desde que el contrabando del alcohol empezó a considerarse un delito, básicamente en el Imperio Británico, Kennedy enriqueció aún más cuando llegó a Inglaterra como embajador de Franklin Roosevelt, porque le había apoyado anteriormente en las elecciones de 1932 y de 1936. Joe Kennedy se incorporó de inmediato a los círculos más altos de la aristocracia británica y de la oligarquía. Hizo amistad con el Lord Halifax, que tenía mucho estilo y amistad con la familia real. Joe estableció relaciones muy cercanas con la familia real. Consideraba que los británicos debían ser guiados en los temas relacionados con el apoyo a la financiación en la lucha contra Hitler. No es verdad que Joe Kennedy haya estado de parte de los británicos y que juntos hayan apoyado a la Alemania nazi. Fue todo al revés. Franklin Roosevelt se enfadó con Joe Kennedy porque se sentía traicionado por él. Le acusó de complot con los británicos, sobre todo con la familia real y la clase alta. Por primera vez en la historia, desde que los masones asesinaron al escritor William Morgan en el año 1826, los estadounidenses se vieron obligados a aceptar que existía un poder oculto que regía su mundo. Entonces, el pueblo estadounidense se vio obligado a afrontar una realidad alternativa que daba miedo. La existencia de un gobierno en la sombra que ni se conocía ni se podía imaginar. Así, el proceso de falta de información se aceleró bruscamente. De ahí en adelante, la vanguardia de la publicidad, de la música, de la política y de los informativos describiría, sobre todo en los medios de comunicación electrónicos, unas veces de forma sutil, otras veces abiertamente, una cara oculta de la realidad, una corriente subterránea y amoral al estilo Casa de la Risa, asociada con el sexo extremo, la violencia extrema y la velocidad extrema. De forma sutil, las imágenes estáticas de los hombres con trajes de las altas esferas de la religión, el gobierno, la política y los negocios se vieron subordinados al estado de la sombra. Estado del cual el pueblo iba teniendo poco a poco atisbos por el rabillo del ojo colectivo. Lo interesante de este fenómeno es que causa al mismo tiempo terror y admiración, y que socava todo acto ofensivo de quienes lo perciben, dado que no posee la misma agilidad ni el mismo ambiente de diversión. Antón, ¿de qué manera se destacó JFK como joven congresista y senador? John Kennedy fue elegido al Senado de Estados Unidos en 1946. Permaneció en el Capitolio hasta 1952 como senador. Antes de aquel nombramiento, siendo congresista, viajó a Oriente Medio y a Asia. En 1951, tras haber recorrido 25.000 millas, dijo en una entrevista de radio que el sistema imperialista fue un error muy grave para Estados Unidos por haber apoyado a los imperialismos británico y francés, los cuales le parecían enemigos de la humanidad. Con lo cual la población de Indochina, Argelia y de otros países árabes se abría al comunismo, porque el mundo veía que los soviéticos les apoyaban, mientras que los países europeos estaban destruyéndolos.
Por lo tanto, Estados Unidos se vio obligado a tomar el lado de la nueva oleada de nacionalistas de los países subdesarrollados que querían conseguir la soberanía y la independencia de los países imperialistas. En 1957, el senador John Kennedy dio el discurso más famoso de su vida en el Senado antes de llegar a ser presidente. Este discurso, llamado el imperialismo enemigo de la libertad, impactó al mundo político. Fue un ataque contra la guerra imperial de Europa contra los árabes de Argelia. El imperio francés, en alianza con Inglaterra, asesinaba a los argelinos y como resultado, los soldados de esta alianza morían en manos de los argelinos. Kennedy dijo, hay que poner fin a esto, Estados Unidos no debe respaldar al imperio. Kennedy preparó su discurso con antelación junto con Ben Bella y otros dirigentes de la Revolución Argelina, que impactara a todo el mundo. Por este discurso, Kennedy fue denunciado por Alday Stevenson, Schlesinger y otros del Partido Demócrata. El gobierno francés estaba indignado, pero el general de Gaulle pasaba por un proceso de cambio de mentalidad y más tarde se unió a John Kennedy, diciendo que el imperio francés había llegado a su fin y que los franceses no iban a apoyar el imperio británico como antes. Anton, ¿pudieron las acciones de sus enemigos y la reacción del JFK a ellos de alguna manera predecir su asesinato? Cuando Kennedy aspiraba a la presidencia en 1960, después de ser elegido y de su investidura, hubo una serie de intentos para destruirlo, frenarlo, perjudicar su cooperación con los galos o para ser asesinado por parte de la oligarquía londinense y Wall Street. Primero fue el ataque al dólar. En Londres empezaron a vender las tenencias de dólares por oro. En colaboración con los británicos, los banqueros de Wall Street hicieron fila para retirar sus depósitos y sus inversiones de Wall Street. Incluso después que Kennedy fuera elegido presidente, lo forzaron a nombrar a Douglas Dillon, el banquero internacional, como secretario del Tesoro de Estados Unidos. O de lo contrario, se tendría que enfrentar al ataque del dólar. La CIA estaba bajo la dirección de Allen Dulles, un verdadero traidor de Estados Unidos y de todo el mundo, un simpatizante del imperialismo, proveniente de una familia que enriqueció sirviendo al imperio británico. Allen Dulles aprovechó la CIA para desarrollar junto a los británicos actividades de la Acción Ejecutiva de África, en el Caribe, en Europa y en otros lugares. En Cuba ellos organizaron la invasión de Bahía de Cochinos antes de que Kennedy asumiera el cargo. Dulles chantajeó a Kennedy que si él no autorizaba esa invasión, abocada al fracaso, la gente encargada de llevarla a cabo, los refugiados cubanos de la Cuba castrista, se enojarían con Kennedy y actuarían en su contra. La CIA respaldó a los fascistas europeos que estaban a favor de matar a los árabes y derrocar al gobierno de Charles de Gaulle para que Argelia siga siendo el dominio francés. Dulles y su colega aseguraron a los generales implicados en esa traición en Francia de que Estados Unidos les daría su respaldo si lograban derrocar al gobierno francés. Kennedy reveló a los periódicos estadounidenses esta información, que fuera publicada en el New York Times en abril y mayo de 1961. El hecho de que la CIA era un Estado dentro de otro Estado y era desleal y estaba involucrada en estas actividades de acción ejecutiva, fue la razón por la que Kennedy despidió de la CIA a Allen Dulles y a sus dos principales ayudantes en 1961. Como arma contra la clase obrera de la Unión Soviética y de Europa. Allen Dulles ocupó durante la Primera Guerra Mundial un puesto en la inteligencia en Suiza, que le sirvió para establecer contactos y crear la red de la que haría uso más adelante. Llegaría a ser una de las personas clave que urdieron las bizantinas maquinaciones de la operación Paperclip de la posguerra, la verdadera estructura del resurgimiento del fascismo, que en el mundo de la inteligencia se conocía simplemente como blowback. Anton, ¿cuáles fueron las relaciones de Kennedy con los líderes nacionalistas en el Tercer Mundo y en Europa? El primer líder estatal extranjero que visitó la Casa Blanca durante el gobierno de Kennedy fue Kwame Nkrumah, el brillante primer ministro de Ghana, quien lideró la revolución contra el dominio británico. Antes, esa región era Costa de Oro británica. Nkrumah vivió 10 años en Estados Unidos durante el gobierno de Franklin Roosevelt. Valoraba mucho los proyectos de la organización Autoridad del Valle de Tennessee.
y volvió a Ghana de Estados Unidos con el fin de llevar a cabo esta revolución contra Gran Bretaña. Kennedy se hizo amigo antes de ser presidente. Después de la elección en Estados Unidos, Nkrumah visitó la Casa Blanca y a partir de entonces mantuvieron correspondencia personal. Asimismo, Kennedy apoyó el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica en el río Volta, la presa de Akosombo, el plan de proveer energía a la región de África Occidental y llevar a cabo el programa de industrialización de África como su meta final. Kwame Nkrumah fundó el nacionalismo negro de África. El aliado de Nkrumah en Egipto, Gamal Abdel Nasser, también contaba con el apoyo de Kennedy y se puso de parte de Nasser contra la coalición de Gran Bretaña y Arabia Saudita desde entonces, antes de convertirse en la actual alianza terrorista de Gran Bretaña y Arabia Saudita. Yo era demasiado chica en su momento para apreciar sus logros y suficientemente madura ahora como para saber que su trabajo con Bahía de los Cochinos es controvertido y es algo con lo que deberíamos familiarizarnos, como para que la historia no se repita a sí misma. El legado pues ha sido el hecho de que él quería un mundo mejor. Obviamente todo empezó prácticamente con él. Era un hombre joven cuando llegó a la Casa Blanca a asumir la presidencia y entiendo que el mejor legado fue que ese tipo de persona joven fue el que empezó a hacer todos estos cambios que está pasando hoy día. Una profunda compasión y preocuparse por las personas que necesitaban la ayuda de nuestro país. Antón, ¿cómo están relacionados los proyectos de infraestructura y la industria de Kennedy con los intereses nacionales de los Estados Unidos? Tomemos el caso de la presa de Ghana, la presa de Akosombo, el proyecto hidroeléctrico que fuera terminado después del asesinato de Kennedy, el cual conserva una placa en su honor. Inmediatamente tras el fin de la construcción de la presa, Nkrumah fue derrocado como resultado de un golpe de Estado elaborado por Londres. En Estados Unidos, la política de Kennedy se basaba en el proyecto industrial y Kennedy estaba a favor de los negocios. ¿Qué queremos decir con esto? Dentro de los intereses de la industria está que la nación promocione tales tipos de inversiones y tal tipo de ambiente financiero y flujo de inversiones que aumenten la fuerza de trabajo y aumenten los salarios de los trabajadores, su seguridad, su estabilidad, su creatividad. Todo esto mejorando una serie de industrias nacionales, la autosuficiencia de Estados Unidos. Kennedy tenía el mismo punto de vista para los países extranjeros. Es un punto de vista imperial, pero además es la razón de ser para Estados Unidos. Para esto nació el país. El Imperio Británico nos prohibió la fabricación justo antes de la Revolución estadounidense. Después de la muerte del presidente Roosevelt, Winston Churchill y sus seguidores americanos, en particular la camarilla bipartidista de los demócratas Dean Acheson y Averell Harriman, y los hermanos republicanos John Foster Dulles y Alan Dulles, manejando el aparato del gobierno de Truman de la política estadounidense para cambiar el rumbo en dirección contraria a la política de Roosevelt basada en el nacionalismo y el anti-imperialismo. Mientras tanto, agentes dobles británicos encabezados por Kim Philby alimentaron la paranoia rusa con historias de terror anti-estadounidenses. La política de la Guerra Fría de Churchill se enfrentó a un temeroso Estados Unidos con movimientos agresivos de la Unión Soviética en su periferia, olvidando su promesa de siempre defender los derechos soberanos ganados con sangre en la Revolución de 1776. Los Estados Unidos se alineó con Londres y otros imperialistas financieros europeos en la lucha contra el comunismo. Antón, ¿de qué manera Kennedy intentó poner fin a la Guerra Fría y de qué manera esto está vinculado a su famoso programa de Apolo espacial? La invasión de Playa Girón, organizada gracias a los lazos de Londres imperial con Wall Street, fue seguida, en 1962, por el aventurerismo soviético de colocar misiles en Cuba. Creo que Khrushchev trataba de recuperar de algún modo la ventaja, ya que la URSS seguía a Estados Unidos en términos de poder real, y el programa de Kennedy de desarrollo industrial, científico y militar llevaba a Estados Unidos delante tan rápidamente que su economía alcanzó el máximo auge de su historia. Khrushchev colocó en Cuba misiles nucleares y cuando Kennedy los descubrió y estableció la cuarentena
el cerco naval, lo hizo controlando personalmente la horrorosa posibilidad de una guerra nuclear para no humillar a los soviéticos y tratando de salir de esta situación como socio de la Unión Soviética, instaurando estabilidad, paz y observando los intereses mutuos de las dos grandes potencias, justo como lo haría Franklin Roosevelt. Kennedy luego tomó la iniciativa y dijo a los rusos: necesitamos el tratado de prohibición de ensayos nucleares. Debemos dejar de asustar a todo el mundo con explosiones de bombas de hidrógeno en la atmósfera. Y si podemos resolver este problema y establecer relaciones de confianza mutua, será un gran paso adelante. Los rusos estaban muy interesados en esto. Kennedy pronunció un gran discurso sobre la estrategia de paz en junio de 1963 en la Universidad estadounidense. En ese discurso, él planteó ante el pueblo estadounidense el reto de olvidar las tonterías divulgadas por Truman y McCarthy contra los rusos y la Guerra Fría organizada por Gran Bretaña. Y aquí hay que tener en cuenta que los ingleses tenían espías como Philby, que eran agentes dobles y transmitían toda la propaganda estadounidense a los rusos. Así que toda aquella época estuvo a punto de terminarse durante el gobierno de John Kennedy. El último punto de sus acciones, y creo que el más importante de que la gente no sepa casi nada, es que cambió todo el programa espacial de Estados Unidos. Decidió ir a la Luna junto con los rusos en vez de efectuar un viaje puramente estadounidense. Así era el programa que se había puesto en marcha antes, pero los rusos no lo aceptaban, hasta que cambió el clima. Kennedy había encargado a un científico estadounidense aeroespacial, Hugh Ryan, trabajar con los colegas de la Academia de Ciencias de la URSS. Leonid Sedov era un contacto principal. Estos hombres, expertos en ciencia no lineal, de turbulencia y sus efectos, que está implícitamente contra el concepto de entropía universal, es una noción filosófica falsa, basada en la estúpida tercera ley de termodinámica. Así que tenían posibilidades infinitas en este ámbito, porque todo fue destruido tras el asesinato de Kennedy. Fue un logro increíble. Requería la prueba de que Estados Unidos tenía el conocimiento y la experiencia para lograrlo. Si no fuera por nuestro sistema educativo creativo, no creo que pudiéramos haberlo logrado antes que otras naciones. Que fue el pionero, fue el primero de los presidentes que empezó con eso y que pues, y por eso mismo es que se llegó a donde se llegó y obviamente pues todo empezó con él. Bueno, como repito, él no tuvo oportunidad de hacer ninguna decisión, porque enseguida lo liquidaron. No tuvo oportunidad de nada. Antón, ¿cómo consiguieron los enemigos de Kennedy revertir su política y sabotear la sociedad estadounidense después de su asesinato? En abril de 1961, la familia real británica fundó una nueva organización conocida como el Fondo Mundial para la Naturaleza. Ellos emitieron el Manifiesto de Morges en honor al nombre de la ciudad suiza donde establecieron la sede del proyecto. El Manifiesto de Morges dio inicio al ambientalismo como una fuerza política en el mundo. Esto fue hecho evidentemente contra la nueva administración estadounidense, considerada como un peligro terrible para el Imperio Británico. Ellos atrajeron la atención a la crisis en Congo, a la crisis en África, donde, según el manifiesto, miles de personas morían sin necesidad y millones de personas habían sido desplazadas de sus casas. Pero ellos no se referían a la gente, sino al medio ambiente. Destacaron que iban a establecer una sala de guerra en su sede y a crear un club de millonarios, gente de negocios de varios países, que financiarían y coordinarían este nuevo movimiento, al igual que dirigirían esfuerzos conjuntos de todas las organizaciones que aparecieran en el marco de este proyecto. El proyecto, bajo el pretexto de salvar la flora y la fauna silvestre, estaba destinado a descarrilar la iniciativa estadounidense para superar la pobreza, desarrollar la soberanía nacional y la paz en el mundo, erradicar el imperialismo y la oligarquía de la Revolución Americana. Después de los asesinatos de John Kennedy y de su hermano Bobby en 1968, este movimiento controló los cambios que se produjeron en Estados Unidos con el fin de convencer a la sociedad estadounidense de que abandonen la idea del progreso, el concepto de apoyar a la población aquí y en el extranjero para elevar el nivel de vida, destruyan la idea de la misericordia y la solidaridad humana e imponer la locura ambientalista y un impulso brutal de enriquecimiento basado en la industria, así como erradicar, si es posible,
la imagen de Estados Unidos como líder en la lucha por el progreso humano que existía antes de la revolución. Kennedy puede estar muerto, pero su legado sigue vivo en toda América Latina. El 22 de noviembre del año 1964, en Cumbucuemo, un pequeño pueblo remoto en la provincia de La Pampa, en un rincón de Argentina, el país rindió homenaje a ese gran hombre, colocando la primera piedra de un monumento en su honor. No hay tiempo para más. Agradecemos a Anton Chaikin su participación en nuestro programa. Algo murió en el pueblo estadounidense aquel 22 de noviembre de 1963. Llámese idealismo, inocencia o búsqueda de la excelencia moral. El auténtico motivo y la razón del asesinato de Kennedy fue la transformación de los seres humanos. De forma sutil, las imágenes estáticas de los hombres, de traje de las altas esferas de la religión, el gobierno, la política y los negocios, se vieron subordinadas al estado en la sombra. El papel que se nos adjudicó fue el de zombies, encargados por nuestros amos en la sombra de interpretar papeles insignificantes y actuar como personajes estereotipados en su espectacular obra de teatro. Dicho proceso de hipnosis da como resultado una mente desmoralizada, desconfiada y insegura. Una mente doble como los mensajes subliminales, como en las misteriosas casualidades aparentes, como en el mundo del oculto, que barrió sin piedad lo sucedido tras la guerra, mientras mirábamos el cañón de una pistola que dejaba ver el bajo vientre de una forma aún sin identificar. La percepción cambia y volvemos a encontrarnos en la cueva viendo las sombras proyectadas en la pared y creyendo que son reales. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.